Hola, buenas tardes. Menudo programa tenemos hoy de la Pardopedia musical, de nuestro almanaque. ¿Y por qué le digo eso? Pues porque es el año 1968. Pasó todo, absolutamente todo. Tanto que yo había pensado hablar solo de música, pero yo, ¿cómo no voy a hablar de mayo del 68, de la primavera de Praga, de la Olimpiada de México, del asesinato? Bueno, vamos por orden. Luego habrá música, pero vamos a empezar con la revuelta estudiantil en Francia, llamado Mayo del 68, que cambió la perspectiva del mundo. Porque hasta entonces todas las grandes revueltas y todas las grandes huelgas las habían hecho los trabajadores. Y esta es la primera que la hacen los estudiantes de la Sorbona, aunque pronto se les unen, también en París, los trabajadores de la Renault, y entonces se juntan los dos, hacen una movida que hace peligrar, de hecho, el gobierno del general de Gaulle, que acaba marchándose porque esto le sobrepasó y le pudo, porque no parecía lógico que en una sociedad, digamos, rica, una sociedad como era culta, como era la sociedad francesa, hubiera este alboroto que pegaba más en las dictaduras o en los países con problemas económicos. Fue importantísimo y llegó a eclipsar otro movimiento que fue también en primavera, en el 68, que fue la llamada Primavera de Praga. La Primavera de Praga, que era capital entonces de Checoslovaquia, que lo es ahora de Chequia, porque Chequia y Eslovaquia se han separado, tuvo un momento, estaba dominada, estaba detrás de lo que llamaban el telón de acero. Ya había habido un país antes, 12 años antes, en el 56, que era Hungría, que había intentado volver a la democracia y fue ocupada por los tanques rusos. Y aquí pasó lo mismo. Poco a poco el líder, Alexander Dubček, empezó a abrir la mano, a dejar que hubiera sindicatos. Los sindicatos, por ejemplo, en Polonia, provocaron la caída del régimen ruso en Polonia, el famoso sindicato Solidaridad. Ese hombre del sombrero de en medios, Dubček, acabó de jardinero, porque le quitaron todos los cargos y lo colocaron de jardinero para humillarle. Bueno, este hombre consiguió, y durante el mes de mayo pareció que los rusos admitían esta revolución suave, sin tiro ni nada, pero al final volvieron a entrar con los tanques. A este hombre le pasaron a un cargo de limpiador en los jardines y la Primavera de Praga se acabó. Pero otro gran escándalo político fue, eso que ven ahí no son cadáveres de verdad, es una simulación de lo que sucedió en México. Eso es el lugar que es enorme, es la llamada Plaza de las Tres Culturas. Ahí estaban manifestándose una serie de estudiantes en contra de lo que estaba pasando. Yo lo he llamado las tres culturas y lo llaman Tlatelolco. Bueno, yo que no sé idiomas, no conozco el idioma ni el maya ni el azteca. Estaban manifestando porque no estaban de acuerdo con las Olimpiadas que se iban a hacer en México, en la Ciudad de México, y sobre todo con las condiciones digamos, económicas, cívicas y estudiantiles que había. Y entonces apareció la policía y empezó a disparar y mató a 300 personas. Y para que vean ustedes lo que puede el Comité Olímpico Internacional, ni siquiera se suspendieron las Olimpiadas por eso. Es decir, en un mismo año tuvimos la Primavera de París, el París de mayo, la Primavera de Praga y la Plaza de las Tres Culturas en México. Pero ojo, que en Estados Unidos sucedieron dos cosas. Robert Kennedy, no hace falta señalarle, es igual de guapo que era su hermano, que era el fiscal general cuando asesinaron a su hermano, y en el 63 se presentó este año a las elecciones presidenciales, que se celebran en noviembre del 67 y se proclamaba en el 68. Ahí vemos con un activista negro que se llama Martin Luther King. Quería unir las dos sociedades, conseguí que se acabaran las discriminaciones y poco después
Robert Kennedy fue asesinado por yo diría que una confabulación, aunque siempre acaba pagando el pato una sola persona que sigue en la cárcel. Pero lo tremendo es que unos meses después mataron al activista negro, que se fue en Memphis, a Martin Luther King. Le hemos tenido hablando con aquel famoso discurso, ayer tuve un sueño, soñé. El hombre que proclamaba y promulgaba el sistema político de la Revolución por la Paz acabó también asesinado, con lo cual las esperanzas de esa fusión entre blancos y negros y de esa vuelta de la democracia de Kennedy a Estados Unidos prácticamente desapareció. Vamos a dar un toque cultural que también tiene un toque político. En España se estrenó una obra muy importante en lo político, se llamaba Marat Sade. Marat y Sade son dos personajes de la cultura inglesa. Francesa. Marat fue uno de los líderes de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y Sade, un novelista muy criticado porque tuvo mucho atrevimiento erótico en sus novelas. Pero en esta historia se enfrentaban dos formas de ver la vida, dos formas de ver la revolución, dos formas de ver la política, y costó mucho estrenarla en España. Se atrevió Adolfo Marsillach, hemos visto ahí el cartel, se atrevió y fue un éxito que sobrepasó el mundo teatral para convertirse en un éxito social y político. Pero como ven ustedes, me estoy dejando lo mejor de lo mejor, que es cuando España gana Eurovisión. El año 68 España gana Eurovisión, con mucho lío, con mucha polémica y con mucha historia. A la vez que hablamos de La La La, que es la canción del dúo dinámico que gana, le voy a contar un poco una historia. De este año 68 al año 73, España en Eurovisión, se lo digo para que se le pongan los dientes largos, hace lo siguiente. En el 68 lo gana con Masieres La La La. En el 69 lo gana con Salomé, con Vivo Cantando. El año 70 queda muy mal. No, perdón, el año 70 queda muy bien, queda cuarto Julio Iglesias con Gwendolyn. En el 71 queda segunda Karina con En un mundo nuevo. En el 72 es cuando quedamos mal. Mal era ser el 11, ahora solemos quedar el 23 con Jaime Morey y Amanece. Y en el 73 volvemos a quedar segundos con Mocedades y Eres tú. Imagínense en esos 6 años ser 2 veces primero, 2 veces segundo, una vez cuarto y fracasar con un 11º puesto. Lo firmaríamos ahora, vamos, es decir, la mitad de la mitad. Bueno, ahí está Maciel, vestida de courrèges, que bien lo he dicho en francés, courrèges, con aquel trajecito tan mono, cantando La 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 y ganando. Pero les voy a contar un poco la historia. Televisión Española hizo un concurso y pidió a una serie de compositores y cantantes que presentaran sus mejores canciones. Y para que vean la diferencia con lo de ahora, se presenta el dúo dinámico con La La La, se presenta Serrat con El Titiritero, se presentan Juan y Junior con Anduriña, es decir, se presenta lo mejor de lo mejor. Y al final, el director de musicales, que era Artur Kaps, un austriaco que había venido a España huyendo de la guerra mundial, decide una fórmula salomónica. Toma la canción que presenta el dúo dinámico, que es el La La La, y coge de cantante a Joan Manuel Serrat y no coge su canción, que es El Titiritero. Y la cosa funciona muy bien, hacen los arreglos, la graban en español, en catalán, en francés, en inglés, hace los arreglos nada menos que Bert Kaempfer, un compositor alemán, autor, entre otras cosas, lo he dicho hace 2 años, hace 2 semanas, pero bueno, Los ojos de la española, pero también Extraños, el famoso Extraños en la playa, Extraños en la noche. Extraños en la playa es otra canción de un clarinetista británico. Extraños en la noche, que cantó Frank Sinatra. Bueno, hace los arreglos y cuando quedan 15 días, Joan Manuel Serrat le dice a Televisión Española y al Ministerio de Información y Turismo, que era quien mandaba, que la quiere cantar en catalán. Y dicen que no puede ser, que representa a toda España y tiene que cantarla en castellano. Y entonces dice que si no la canta en catalán, no la canta. Y entonces el ministro
de Información y Turismo, que era muy cabezota, que era Fraga Iribarne, dice que no cante y que busquen a otro. Televisión entonces se lo ofrece al dúo dinámico, que son los autores. Pero la compañía que tiene el disco de Serrat dice que no hay derecho, que se ha gastado un dineral en grabarlo, en llevar a Serrat por toda Europa a cantarlo, y que no hay derecho a que le pongan un artista de la competencia. Le preguntan: ¿qué artistas tienes tú? Dice: a Maciel, que está en México. Se trae a Maciel de México, se aprende la canción, la graba, va a París, se compra el trajecito, va a Londres, y el gran favorito, sin duda alguna, es Cliff Richard, que era británico, que tenía una super canción llamada Congratulations. ¿Y qué ocurre? Que cuando quedan dos países por votar, Inglaterra gana a España por 6 puntos. Eran muy pocos, visto desde ahora que se reparten puntos, pero entonces no daban 12, 10, 9, 8, 7, 6. Al final se ganaba con 20 puntos o con 30. Entonces Inglaterra gana por 6 puntos y le toca votar a Alemania y a Yugoslavia. Vota a Alemania, le da 6 puntos a España, Inglaterra nos graba por 5 y España se pone primera por 1. Y no le dan ninguno a Inglaterra, Inglaterra se queda segunda, 26 España, 25 Inglaterra. Pero queda un país por votar, queda Yugoslavia. Imagínense los nervios y la emoción. Vota Yugoslavia, empieza a dar sus votos, no le da ningún voto a España y no le da ningún voto a Inglaterra. Y España, Maciel, gana el Festival de Eurovisión. Éxito total. El año anterior había sido séptimo Rafael, el anterior sexto Rafael. Por fin nos ponemos a nuestro nivel y todo el mundo feliz, y España más que nada. Y ese mismo año, Julio Iglesias, a quien no le han dejado ir a Eurovisión todavía, porque era absolutamente desconocido, se presenta al Festival de Benidorm y lo gana con La vida sigue igual. Y es muy curioso, porque había que hacer dos versiones, y entonces una versión la hace él, que es el autor, La vida sigue igual, es decir, y la otra versión la hace un grupo, se llama Los Gritos, que tiene de cantante a Manolo Galván. Y toda la crítica está de acuerdo que quien gana el premio es Manolo Galván, que es el que canta bien. Pasan 5 años, Julio Iglesias es el número 1 mundial y Manolo Galván es un artista muy apreciable que triunfa en España y Argentina. Luego algo tenía Julio Iglesias que los jurados supieron apreciar. Bueno, sigamos. Hay una noticia luctuosa muy importante. Ahí tienen la noticia. Manolo, el pianista de los Bravos, ha muerto por amor. Y arriba, Romeo y Julieta, 1968. Manolo era el teclista de los Bravos. Los Bravos, conté en su momento, eran 2 mallorquines, 2 madrileños, y que el cantante era alemán. Bueno, pues Manolo, en un programa de televisión, conoció a una bailarina de origen suizo, que es esta joven chica, y se casó con ella. Hasta ahí todo muy bonito. 18 días después, solo 18 días después, uno de los Bravos que vivía en Mallorca se casa e invita a todos sus compañeros a la boda. Y él va con su mujer. Comen, beben, disfrutan, y volviendo al hotel, conducía él, hay un accidente de coche y ella se mata. Había durado 18 días la boda. Se siente tan culpable, se siente tan triste y tan solo, que poco después, solo en su casa, se dispara una escopeta y desaparece. Es una de las noticias más tristes del año, que su compañía de discos convierte unos meses después en grotesca, porque contrata a un nuevo teclista, y para crear marketing lo pone enmascarado, lo hace enmascarar, se lo presenta en la tele enmascarado y hace un concurso para que la gente a ver si adivinan quién es. No lo adivina nadie y nadie juega y nadie quiere jugar a un negocio tan macabro, y eso significa el principio del fin de los Bravos. Pero vamos a seguir con la escudería de ese mismo señor, de Alain Miló, el hombre que había lanzado también a los Canarios, que ese año hacen Get on Your Knees, ponte de rodillas. Es una canción soul muy al estilo de Otis Redding, impresionante. El que está en medio entre rubio y pelirrojo, que es el cantante, con el tiempo se convertiría
en el presidente de la Sociedad General de Autores de España y uno de los personajes sin duda más odiado por la gente, porque empezó a cobrar por las bodas, por la música de las bodas, por la música de los bautizos. Empezó a cobrar tanto dinero que se hizo odioso y acabó siendo injustamente detenido y 7 años después o más absuelto totalmente de todo lo que le habían acusado, pero perdió el cargo. Y de esa misma escudería eran los Poptos, que hacen por fin, bueno, estos siguen siendo los canarios, y el que tenía así el brazo y el rubito era Teddy Bautista, don Eduardo Bautista. Y lanza los Poptos, le viste de músicos de cámara de la época de Mozart y hace una versión del canon de, los cultos dicen Pachelbel, los que leemos lo que pone decimos Pachelbel. Un tema precioso, hace una versión sobre la injusticia social que llama Oh Señor, ¿por qué Señor? Y ahí es por donde por fin Phil Trin, el cantante, empieza a demostrar todo lo que llevaba dentro. Los 2 años siguientes serán brutales para ellos, con un éxito realmente mundial. Pero vamos, sigamos, ahí estaban los Poptos, sigamos con música española y lleguemos a una cosa que había anunciado, que era el divorcio de Juan y Junior. Ojo, el divorcio de Juan y Junior también, un año después, el divorcio de Juan y Junior con los Brincos. Habíamos visto en el anterior que Juan y Junior habían empezado con éxito con una canción, se llama La caza, yo sé que tú me quieres cazar, pero me gusta hacerme de rogar y tal. Y en cambio, los Brincos con una canción lenta que se llamaba Lola. La otra tarde, bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola. Bueno, yo le dije que la quería, etc. Bueno, pues este año lo hacen al revés. Juan y Junior lanzan Anduriña. Es una canción escrita por Juan y Junior, muy gallega, muy gallega. Hay que decir que Juan nació en Mallorca, pero su madre era gallega y se considera muy gallego. Esto que ven ustedes es una de las grandes vergüenzas de la industria musical en España, porque Juan y Junior consiguieron que este recuadro que ven, que arriba pone para Juan y Junior, Picasso, la fecha y abajo Anduriña, se lo regalara Picasso exclusivo para ellos. Los llevaron emocionados a la compañía de discos y dijeron, tenemos la portada del disco. Era el 23 de enero del 68. Vieron esto y dijeron, esto no vende, Picasso no vende, hay que ver una foto vuestra. Y lo dejaron en la parte de atrás del disco. Por eso lo he buscado, porque era muy importante que viéramos cómo trabajaban entonces las compañías de discos. Pero bueno, esta canción Anduriña es la canción lenta que necesitaban Juan y Junior y efectivamente es un éxito absoluto, un éxito total y demuestran que podían cantar canciones vigorosas como La caza y canciones románticas como Anduriña. ¿Y qué pasó con los Brincos? Bueno, pues que los Brincos que habían grabado Lola graban canciones rápidas con menos éxito como puede ser El pasaporte. Así que vamos, para no perder, no tenemos demasiado tiempo, vamos a encontrarnos un capítulo que vamos a llamar muy corto, que se llama Nuevos cantautores. El primero va a ser María Trinidad Pérez Mirabete, murciana, más conocida como Maritrini. Había empezado a grabar discos en Francia y en francés. Luego en España la contrató la compañía RCA. Sacó un par de singles, no funcionaron y la dejaron irse al Sonido Torrelaguna, a Hispavor, donde comprendieron que sus canciones eran muy buenas y entonces dijeron hay que utilizar sus canciones e hizo este disco, este primer álbum que se llamó Amores, que estuvo más de un año en las listas de ventas y dentro la primera canción que fue número 1 fue Cuando me acaricias, que es una canción excelente y que está entre lo mejor del pop español de los cantautores de la época. Pasemos a un segundo cantautor, este se llama Pachi Andión. Pachi Andión es un madrileño de origen vasco, él se consideraba muy vasco pero empezó cantando en castellano, quería ser pintor y escultor, de ahí esa fotografía que está hecha en el estudio donde él hacía sus pinitos artísticos pero también cantaba. Y era muy brusco cantando, era muy directo. Por ejemplo, hay 2 canciones, fueron sus primeros éxitos, La Jacinta, La vida de una prostituta, y además cantada de una forma muy descarnada. La otra era Canto, donde por ejemplo decía
un verso que entonces chocaba mucho, decía: canto a la vida, canto al amor, canto a la madre que nos parió. Y eso no quedaba fino en una canción, sin embargo la compañía se lo sacó. Años después tendría un éxito enorme con una canción dedicada al rastro de Madrid, al mercado de segunda mano. Se llamaba 1, 2 y 3, lo que usted no quiera para el rastro es. Vamos con un tercer cantautor, que fue el primero que grabó discos, pero luego la compañía tardó mucho en meterse, tardó mucho en llegar a un acuerdo con un sello para que lo lanzara, y cuando lanzó el disco ya habían aparecido Maritini, Serrat, había aparecido Pachi Andión, y este era Manolo Díaz. Manolo Díaz es el hombre que hacía las canciones para Los Bravos, ya lo hemos visto, pero también cantaba canciones propias. Y por ejemplo, este año hizo una canción, fue su primer éxito, se llamaba Ayer tuve un sueño, que estaba basado en la frase con la que empezaba sus discursos, el famoso, hemos visto hace poco las imágenes de él, Martín Lutero King, el líder del movimiento de igualdad entre blancos y negros. Y vamos con un último cantautor que realmente solo hacía la música, se llamaba Paco Ibáñez. Paco Ibáñez es otro español, en este caso emigrado a París, sus padres emigraron, e hizo una colección, fíjense en esta portada. Ahí viene Don Dinero y Andaluces de Jaén. Y debajo pone Los unos por los otros. ¿Por qué es eso? Porque el creador de este sello, abajo a la izquierda se ve una M y una N, Mosé Naín, hacía unos discos donde conseguía, los unos eran los poetas, que letras de poetas, los otros eran los cantantes que le ponían música, y había unos terceros que eran pintores y conseguía esto porque es un disco pequeño, pero los discos grandes, los grandes pintores españoles de la época hicieron las portadas, con lo cual conseguía un tríptico de artistas importantes. Su primer éxito importante, que llegó a cantar en televisión española, porque el que les invitó no sabía que Andaluces de Jaén era de un artista absolutamente prohibido, es el Andaluces de Jaén de Miguel Hernández, es decir, mucho antes de que Joan Manuel Serrat grabara un disco entero de de Miguel Hernández, que le había cantado Paco Ibáñez. Y voy a terminar con los íberos, o los iberos, como ustedes lo quieran llamar, que fue un grupo español de enorme calidad, enorme, que grababa en Inglaterra, que tenía unas canciones muy buenas y sin embargo duró muy poco, por lo que fuera. Yo creo que grabó el equivalente a un LP, 12 canciones como mucho. Pero en este disco, que fue un éxito, sucedió una cosa de la que la gente no se enteró hasta hace no demasiado tiempo, que es que grabaron esa canción la primera a las 3 de la noche, sobre un texto de Lope de Vega. Es decir, no era normal que los grupos pop cantaran sobre poetas y menos sobre poetas clásicos. Pero lo curioso es que en el disco no firmaba Lope de Vega, él no podía firmar, no firmaban ellos que era de Lope de Vega, firmaban como si fuera de ellos. Y así pasó durante muchos años. Y recuerdo que hace algún tiempo en un programa de radio que yo hacía, pues lo comenté y leí el verso completo de Lope de Vega: a las 3 de la noche he andado corazón y no dormís. Si no duerme, es decir, era que había un pecador que había pecado y se dormía, y sin embargo Franco, el jefe, que era Dios, no se podía dormir porque habían pecado contra Dios. Bueno, pues esa canción, recuerdo que me empezó a escribir gente: oiga, ¿por qué dice usted que es de Lope de Vega si pone que es de quien fuera? Dije, no, pues es de Lope de Vega, mire tal obra, y en esa obra está ese verso. Bueno, han visto ustedes qué año tan rico en noticias, qué año tan rico en música, qué año tan rico en hallazgo de grupos españoles. Bueno, pues el año 69, que será el próximo, sigue siendo igual de potente, igual de poderoso. Por lo tanto, no me queda más remedio que dejarles, decir que si lo ven en directo a la misma hora y en este mismo canal, si lo ven en podcast, cuando ustedes quieran. Y ahora me toca decir: viva 1969.